que tiene gran trayectoria, aprender con usted y lograr ese perfecto en aritmética. Esperemos eso, yo. Tengo varias ahorita, las envías. Bueno, si es que deseas, las envías. Ahora que yo las resuelva, será al final, ¿no? Las fijas, ya sabemos lo de las fijas. Primero la clase. Por cierto, la pregunta de cajón. Luego te hacen bullying, dice. La pregunta de cajón. ¿Quiénes se están preparando por primera vez, chicos? Yo, ok, yo, Génesis también, Madeleine, Antar, Noiri también, dice, por primera vez, dice Noiri, María, Lisette. Con sinceridad, chicos, con sinceridad. ¿Quiénes son los que se preparan por primera vez? Primera vez en el año, dice Noiri. Primera vez en este año. Primer semestral, dice Roberto. ¿Hay experiencia? Primer ciclo luego del examen 24-2, semestral por dos, semestral. Bien, entonces todos tienen al menos una preparación previa. Como todos tienen una preparación previa, entonces vamos con todo. Ahí está César Julián. ¿Por cuánto se quedaron, chicos? ¿Por 2 puntitos? ¿Por 5 puntitos? Go para no volar. Empezamos entonces. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos lógica proposicional. Nosotros hacemos eh, un sílabus paralelo a lo que realiza el Centro P, ¿sí? Porque tenemos comprendido que hay algunos aquí que están en la CEPRE, entonces para que vayan también en paralelo con ello. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar en lógica proposicional? Bastante sencillo, las proposiciones. Profe, ¿y qué son las proposiciones? ¿Qué son las proposiciones? Hoy empezó la pre, así es. ¿Las proposiciones qué son? Son enunciados, pero no cualquier tipo de enunciado. Son enunciados, pero no cualquier tipo de enunciado, sino enunciados con cierta característica. ¿Cuál era esa característica? A ver, ¿dónde están aquellas que pueden ser verdaderas o falsas? Correcto. Aquellos enunciados que los podemos clasificar como verdadero o como falso serán llamadas proposiciones. Pueden tener valor de verdadero o de falso. Así es. Siempre que lo podamos clasificar como verdadero o falso, entonces es proposición. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, eh, se me ocurre decir, Dina Boluarte es la actual presidenta del Perú? ¿Será proposición o no será proposición? Le pudimos asignar un valor, ¿cierto? Le pudimos asignar el valor de verdadero. Entonces es proposición. ¿Qué pasa si yo te digo, Alianza Lima es el mejor equipo del Perú? ¿Le podremos asignar un valor? Falso, dice yo. Falso, dice Amy. Génesis dice verdadero. Dices verdadero. Ok, entonces, ¿puede asumir un valor de verdad a ciencia cierta? No puede asumir un valor de verdad. ¿Será proposición? No es proposición. ¿Por qué? Porque no le puedo asignar un valor. ¿Qué pasa si yo digo, ojalá este año ingrese? Ojalá este año ingrese. Tampoco es. Es un deseo. Es un enunciado desiderativo, expresa un deseo. Guarda tu celular. Guarda tu celular. Es una orden. Es un enunciado imperativo, pero no es proposición. Si no lo puedo clasificar como verdadero o como falso, si no le puedo dar un valor, no es proposición. Así de simple. Ahora, las proposiciones las solemos representar, ¿sí? Se suelen representar con letras del alfabeto medio, es decir, P, Q, R, S. Tienes me pregunta, si empieza con probablemente, tampoco es. A ver, yo digo, probablemente Perú clasifique al Mundial. Es una hora, un enunciado dubitativo, porque la probabilidad no es un valor exacto.
En cambio, si yo digo, mira, si yo digo probablemente, no es proposición. Pero si yo digo la expresión, la probabilidad que Perú clasifique, la probabilidad que Perú clasifique es un medio o es 50%. En este caso sí sería proposición porque estoy dando una medida, lo estoy precisando. Ya no hay duda, ya estoy dando una medida. Como di una medida, profe, se supone que hay un estudio para calcular si es un medio o un tercio o un quinto o 10% o 1%. Hay un estudio. La probabilidad es un estudio y acá ya está definido. Entonces, esto sí es proposición. Pero la expresión probablemente, no, porque probablemente implica una duda. Es una duda. Probablemente voy a ingresar. No especifica algo a ciencia cierta, por lo tanto no le puedo asignar un valor de verdad. ¿Respondo a tu pregunta? Probablemente vaya. No lo puedo clasificar. Juan dijo probablemente vaya. No, no lo puedo clasificar. Sí. Juan dijo, ya, si yo lo pongo dentro de una expresión, ¿no? Juan dijo, dos puntos, probablemente vaya. Ok, ya. Y si probablemente vaya, entonces otra cosa. En ese caso, dentro de un contexto, ya le podría dar un valor. Y ahí funciona más que todo como una función proposicional, que a nivel pre no nos van a complicar de esa manera. Al nivel pre no nos van a complicar de esa manera. Eso ya es otra definición que es lo de función proposicional, ¿sí? A los que van a derecho sí les van a exigir luego ello, a los que van a derecho, porque en la elaboración de contratos y todo ello hay que tener cierta precisión. Ahora, las proposiciones pueden ser de dos tipos. Ojo, las proposiciones pueden ser dos tipos. La primera, del tipo simple, y la otra, del tipo compuesta. Creo que podemos entender a qué nos referimos por simple. Jutsu dice, bueno, no te voy a decir nada yo. Simple, también llamadas atómicas, simples cuando brinda una sola información. Compuesta, creo que lo podemos deducir. ¿Cuándo será compuesta? Más de una, más de una información. También podemos decir que es simple cuando no hay conectores. Y diremos que es compuesta cuando hay conectores. Bastante simple. Entonces, por ejemplo, digo aquí un ejemplo de proposición. 2 más 6 es igual a 8 y 7 es menor que 5. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos identificar? ¿Cómo sería esta proposición? Profe, aquí hay un i. Como hay un i, ¿qué es lo que hay? Hay un conector. Hay un conector. Y este conector está enlazando, está uniendo a dos informaciones. ¿Cuál es la primera información? Que 2 más 6 es 8. La segunda información, ¿cuál es? Que 7 es menor que 5. Profe, 7 no es menor que 5. No importa. Te está brindando una información falsa. Es una proposición. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Esto es una proposición del tipo compuesta. Ahora, ¿el I será el único conector que existe? ¿I será el único conector que existe? No, tenemos varios tipos de conectores. Entonces, lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a estudiar ahora, también sí, sí, yo, el no sería una compuesta porque el no es un conector, pero del tipo mónico, porque no enlaza, no une, es un conector mónico, no enlaza, no une proposiciones, sino afecta directamente a una de ellas. Vamos entonces justamente con esos conectores. Vamos a poner aquí a los conectores lógicos. Dentro de los conectores lógicos, ¿quiénes tenemos? Primero, la conjunción. ¿Qué es conjunción? Lo conjunta.
los une. ¿Quién los une? Los une un I. En el lenguaje natural sería el I. ¿Y quién sería su símbolo? Así como a las proposiciones las represento con letras, a los conectores también los voy a representar con símbolos. El símbolo de la I es la cuña. El símbolo de la conjunción es la cuña, pero invertido. Aparte de la conjunción, ¿quién tenemos? La disyunción. Estoy en la disyuntiva, no sé si elegir esto o elegir lo otro, o ya empezó el boicot. No se vaya como ella. ¿Que todavía la recuerdas? ¿Todavía la recuerdas? Ella está feliz con el otro y tú sabías sufriendo por ella. Vamos a compartir de nuevo, chicos. Ahí está. Ya, entonces estábamos aquí. ¿Sí? Pasa página, dice. ¿Quién teníamos? La condicional. ¿Y la condicional con qué lo representamos? La condicional lo representamos con la flecha unidireccional. ¿Sí? La condicional, perdón, aquí ya me estoy poniendo el símbolo. ¿La condicional quién es? El sí entonces. El sí entonces. Si ingreso, entonces me voy de viaje. Si ingreso, ella me va a hacer caso. La flecha unidireccional. En consecuencia, por lo tanto, correcto, a menos que. Aparte de la condicional, ¿quién más tenemos? Tenemos a la bicondicional. También la disyunción fuerte. Si ingreso, igual no me hace caso. Bueno, la bicondicional, ¿quién sería? El sí y el sí y solo sí. El sí y solo sí. ¿Y con qué lo vamos a representar? Vamos a borrar un ratito el logo de ADC. No está el pirateador, ¿no? Ya no está. ¿Con qué representamos el sí solo sí? La flecha bidireccional, la flecha en dos direcciones. Correcto. Después de la bicondicional, tendríamos a la disyunción. Profe, ya hemos hecho disyunción. Sí, pero ahora tenemos que hacer a la disyunción fuerte. ¿Y quién es la disyunción fuerte? El OO. El OO. El triangulito lo vamos a representar, correcto. La disyunción fuerte lo representamos con el delta o triángulo. El delta o triángulo representa la disyunción fuerte. Y finalmente tenemos a quién? A la negación. ¿Y la negación quién sería? El no es cierto que, el es falso que. No es cierto que, es falso que. ¿Sí? ¿Y con qué lo representamos? A ver si te acuerdas el nombre. La corona de la letra ñ. ¿Cómo lo llamamos? Virgulilla. ¿Sí? Bueno, eso no te van a preguntar. No te va a preguntar cuña, dice. No, virgulilla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener cuando estudiemos a proposiciones compuestas? Mira, vamos a tener una proposición, vamos a tener otra proposición y alguien que las va a unir. ¿Quién las va a unir? Un conector. Ahora, no será lo mismo unirlos con un conector y que unirlos con un conector o con unirlos con un sí entonces, con un sí solo sí o con un no. No, no estoy creando la misma proposición.
Lo que debemos estudiar ahora será el comportamiento, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es verdadera? ¿Qué pasará con toda la proposición? ¿Qué será la proposición? Lo mismo si la primera es verdadera, ¿no? Y la segunda es falsa. Perdón, la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Qué pasará? ¿Cómo se comportará? Y de igual manera, ¿qué pasa si la primera es falsa y la segunda es verdadera? O si es que ambas son falsas, ¿cómo se comportará eso? ¿Cuál será el comportamiento de esto? A ese comportamiento, ¿cómo lo vamos a llamar? El estudio de ese comportamiento, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Alguien lo recuerda? Tablas de... No, tablas de... Correcto, tablas de verdad. Comúnmente le dicen tablas de verdad, pero es tabla de valores de verdad. Tablas de valores de verdad. ¿Sí? Claro, usualmente, ¿qué le decimos? Tablas de verdad, nada más. Ahora vamos por aquí a colocar las tablas de verdad. Primero a las proposiciones P, Q y los valores que podrían asumir, es decir, todas las combinaciones. ¿Cómo podemos calcular las combinaciones? Profe, en orden. La primera verdadera, la segunda falsa. En orden, digo, y me salto. La primera verdadera y la segunda verdadera. La primera verdadera y la segunda falsa. ¿Podría hacer algo más con la primera verdadera? Ya no. Entonces empiezo ahora. ¿Falso con quién? Falso con verdad. Y luego, falso con falso. Ya está. Ahora vamos a ver cada uno de los conectores. Y para los conectores yo sugiero aprender la característica. ¿Cómo se refiere? ¿A qué se refiere con la característica? Primero acá tenemos la conjunción, el y. ¿Y cuál es la característica? El y va a ser verdadero cuando ambas componentes sean verdaderas. El y es verdadero cuando ambos son verdaderos. Y en el resto de casos, ¿qué tendrá que suceder? En el resto de casos tendrá que ser falso. Entonces, ¿cuál es la característica? La característica la estoy colocando de otro color, debemos aprender ella. La característica. ¿Cuál es la característica? El i es verdadero cuando los dos son verdaderos. El i es verdadero cuando los dos son verdaderos. Repítelo mentalmente para aquellos que recién lo están viendo, para que se lo quede grabado. El i es verdadero cuando las dos son verdaderas. Todas son verdaderas, dice. En el resto de casos es falso. Veamos si dice eso después de que le engañen. Luego del y, luego de la conjunción, ¿quién tenemos? La disyunción, el o. ¿Y cuál es la característica del o? ¿Cuál es la característica del o? El o es falso cuando los dos son falsos. También, claro, eso es otra manera, yo, correcto. El o es falso cuando los dos son falsos. ¿Y en el resto de casos? En el resto de casos es verdadero. ¿Tenemos quién más? La condicional. Los hombres, dice. Bueno, si te han tocado puros hombres verdaderos. La condicional, ¿cuál es la característica de la condicional? La condicional va a ser falsa cuando yo encuentre la combinación de verdadero o falso. Si yo encuentro la combinación de verdadero o falso, me va a dar como resultado ¿quién? Me va a dar resultado falso. En el resto de casos, ¿cómo será? En el resto de casos será vacante fácil, dice. Vacante fácil es falso. Bueno, una mnemotecnia por ahí, vacante fácil es falso, dice. Ahora, luego de la condicional, vamos a seguir este orden, tenemos a la bicondicional. ¿Y cuál será la característica de la bicondicional? Va a ser verdadero siempre y cuando sean iguales, correcto. Dos verdaderas, son iguales, verdadero. Los dos son falsos, las dos componentes son falsas. Entonces el resultado es verdadero. Cuando sean iguales, es verdadero. En el resto de casos, correcto, en el resto de casos es falso. Y correcto, muy bien, ya se adelanta ahí Amy. ¿Qué tenemos para la disyunción fuerte? La disyunción fuerte es todo lo contrario al sí solo sí. ¿Cómo todo lo contrario? Si es que son iguales, mi resultado será falso. Si es que son iguales, mi resultado será falso.
y en los demás es verdadero. Recuerda que la disyunción fuerte es el o, es el doble o, te está dando a escoger, o es uno o es el otro. No pueden ser los dos verdaderos, no pueden ser los dos iguales, los dos falsos. Por eso, cuando los dos son verdaderos, el resultado es falso. Cuando los dos son falsos, el resultado es falso. Bien. Ahora, nos está faltando alguien. Allí no hemos hecho a alguien. Hay alguien que no hemos hecho. ¿Quién? La negación. Correcto. Si tengo P y luego la negación de P, creo que esto es bastante rápido, ¿no? Si P es verdadero, su negación, falso. Y si P es falso, no la olvide, dice. Y si P es falso, ¿cómo sería su negación? Verdadero. Entonces, yo te digo, hasta aquí hay alguna duda, hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Qué pasa cuando aparecen R y S? Ah, ok, muy bonita tu pregunta. Vamos a ponerlo por aquí, en la siguiente pantalla. Profe, ¿qué pasa si en una determinada situación yo tengo P, Q, R y S? ¿R y S también tendrán valores? Claro. Ahora, usualmente San Marcos te va a poner proposiciones con P, Q y R, o tres. Cuatro ya no te pone, eso déjalo para el colegio. En el colegio te hacían eso para mantenerte entretenido. ¿Por qué mantenerte entretenido? Porque vamos a ver aquí las combinaciones. ¿Qué pasa si yo tengo P, tengo Q, tengo R y tengo S? Tengo cuatro proposiciones. Entonces, el número de combinaciones, ¿quién resultará ser el número de combinaciones? 2 elevado a la cuarta. ¿Y cuánto es 2 elevado a la cuarta? 16. Entonces, voy a tener 16 combinaciones de valores. Profe, ¿y cómo voy a calcular esa combinación de valores? Siempre en mitad. ¿Cómo en mitad? Mitad de 16, 8. Ahí está. 8 valores verdaderos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tengo 8 verdaderos. Luego, ¿qué tendría? ¿Cuántos falsos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora nuevamente mitad. Mitad de 8, 4. ¿Qué voy a tener? 4 verdaderos. Uno, 2, 3, 4 verdaderos. Luego, ¿qué? 4 falsos. Uno, 2, 3, 4. Nuevo, nuevamente 4 verdaderos. Uno, 2, 3, 4 verdaderos. Luego, uno, 2, 3, 4 falsos. A ver, ¿cuál fue la pregunta? Es elevado a la 4 porque son 4 letras, correcto, porque son 4 proposiciones. Tengo la proposición P, Q, R y S. Tengo 4, entonces 2 elevado a la cuarta. Ahora mira, acá hicimos uno, 2, 3, 4. ¿Qué vendrá ahora? Lo que me estabas preguntando. ¿Qué valores le doy a R y a S? Uno, 2, 3, 4. ¿Qué vendrá? Nuevamente mitad. Mitad 2. Dos verdaderos, dos falsos. Está muy largo, sí. Dos verdaderos, dos falsos. Por eso que San Marcos no te pone así, pues. Esto te ponían en colegio, ¿no? En colegio te ponían esto ¿para qué? Para mantenerte entretenido ahí. Dos verdaderos, dos falsos. En colegio te mantenían ahí entretenido. Ahora, hasta seis, ¿no? Hasta seis te ponían, bueno. Ahora, aquí hemos puesto dos, dos. Luego, ¿qué vendrá? Nuevamente mitad. Y nuevamente mitad, ¿qué sería? Uno, uno. Un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Y así todas las combinaciones hasta el cansancio. ¿Sí? ¿Con eso respondo a tu pregunta? No hay por qué. Bien. Ahora, vamos a intentar algunos de los ejercicios y luego continuamos con más aspectos teóricos. ¿Sí? Para no hacer tanta teoría, teoría y teoría nada más.
Vamos a colocar por aquí la primera pregunta. ¿Tienen clave ya? Andrea le pregunta a Vanessa cuál de los siguientes enunciados son proposiciones. La 1D me dice yo, dedito, César también, Génesis, Andrea. A ver, entonces, veamos, para que sea proposición lógica, ¿qué debía suceder? Tenía que asumir un valor de verdadero o falso. Ojalá esta vez ingrese. ¿Es proposición? No es. Correcto. Ahora, cuando dice, ¿cuáles serán los cambios en el examen de admisión? Es una pregunta. Pregunta, entonces, automáticamente no es. Correcto, no, porque es pregunta. X al cuadrado más y cuadrado es igual a 16. X cuadrado más y cuadrado es igual a 16. No se saben los valores. Correcto. No es proposición. No porque no se sabe. Correcto. Si X fuese 4, ¿no? Si X fuese 4, 4 al cuadrado y 0 más 0 cuadrado, esto es verdadero. Pero si a cada uno de ellos le doy 2, 2 cuadrado más 2 cuadrado, en este caso sería falso. Entonces yo no puedo dar con certeza un valor. Como no puedo darle con certeza un valor, entonces no es proposición. Es más, no me dicen quién es X. No me dicen qué es X. ¿Qué es X? X es un número, es una función, es una matriz. No es. A esto se les denomina enunciados abiertos. ¿Sí? Cuando están a la espera de un valor de la incógnita, se le llama enunciados abiertos. Alejandro Toledo fue presidente del Perú. Sí fue, ¿no? Verdadero. Entonces le pude asignar un valor. Entonces, si le pude asignar, es proposición. Ahora dice, Vanessa acertó su respuesta. ¿Qué alternativa marcó? Marcó la alternativa D, la cuarta. Correcto, entonces lo que me bien. A ver, dame un minutito, chicos, dame un minutito. Ahora, a ver, aquí quiero ponerte a prueba un poquito, ¿no? Vamos, ya que la gran mayoría se ha preparado ya al menos una vez, entonces vamos a ponerte a prueba, ¿no? Todavía no te has preparado, ¿no te has preparado antes? ¿Qué pasaría si yo digo aquí, a ver, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, tu curso favorito, es igual a 1 para todo x que pertenece a los números reales? Volé alto, dice. A ver, ¿eso será proposición? Profe, tiene incógnita. Sí es proposición, profe. ¿Por qué? Aquellos que saben trigonometría, se puede resolver. Profe, esto es, además, esto es verdadero. Es una propiedad, es una identidad, correcto. Profe, esto va a ser verdadero sin importar quién sea el valor de x. Ya te especificó. Aquí ya te especificó. El x es un número real. Entonces está bien detallado. Como está bien detallado, entonces esto es automáticamente es verdadero. Bueno, profe, y si yo no sé trigonometría, no me gusta trigonometría, no sé, profe, si eso es verdadero o es falso. Si, profe, yo no sé el curso de trigonometría. Soy área E, dice, ¿no? Ahí está gente. Soy área E. Ok, entonces, profe, yo soy área E. No sé el curso, pero si es que lo supiera, ¿puedo determinarlo? ¿Podría determinar su valor? Sí, profe.
me falta estudiar para poder determinar su valor, pero yo sé que tiene un valor. O esa cosa va a ser verdadero o va a ser falso. En el momento no lo sé porque todavía no he estudiado trigonometría. En el momento no he estudiado trigonometría, no sé ese tema, profesor, pero sí puedo determinar su valor. Va a tener un valor. Por lo tanto, es proposición. Por lo tanto, sí es proposición. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? ¿O hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Queda? Bien. Entonces vamos con la pregunta. Si no tuviera lo de X pertenece, ¿podría ser? Ah, muy bonita pregunta. Mira, ¿qué pasaría? Muy bonita pregunta. ¿Qué pasaría, profe? A ver, vamos a escribirlo acá. ¿Qué pasaría si me dijera esto? Simplemente me dijera esto. Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X igual a 1. Si solamente me dijera así, si solamente aparece así, ¿será proposición? No, correcto. No es proposición. ¿Y por qué, profe? ¿Qué lo diferencia del anterior? Creo que lo diferencia esto, ¿no? Para todo X que pertenece a los reales en el primero. Profe, ¿y por qué eso es tan importante? ¿Por qué es tan importante que esté esto? Porque si no lo está, como es en el segundo caso, yo no sé qué cosa es ese X. Y como no sé qué cosa es ese X podría ser, no sé, una silla, una carpeta, una matriz. X podría ser una función. Mientras que yo no tenga definido quién es el X, yo no puedo asignar a esto un valor de verdadero o de falso. Por ese motivo, no es proposición. ¿Me dejo entender? Y si fuera fórmulas, correcto, hay fórmulas que ya están definidas, pero las fórmulas tienen que estar correctamente escritas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago esto? Uno más 2 más 3 hasta más n, y digo esto es igual a n por n más uno entre 2. ¿Eso será proposición? Tal como está escrito, no es proposición. Tal como está escrito, no es proposición. ¿Qué le faltaría? Por eso digo, las fórmulas tienen que estar correctamente escritas. Esto sería, ¿le falta quién? Para todo n que pertenece a quién? A los números naturales. Si yo le pongo esta expresión, ya estoy definiendo dónde está mi conjunto de n, mi dominio de n, como lo dijeron hace un momento, y ahora sí es proposición. De esta manera, correctamente escrita, sí es una proposición. Pero si yo me olvido de esto, está incorrectamente escrita y por lo tanto no es proposición. Profe, ¿me va a venir así en admisión? No, no me va a venir así en admisión. Profe, y lo voy a ver así en la universidad, en los de ingenierías. Los de ingenierías se van a matar un poquito allí. También depende de tu profe, ¿no? A ver, hay una pregunta por ahí. ¿Y no hay algo como una fórmula que no necesite especificar que pertenezca a un conjunto? Siempre hay que limitar los valores. Siempre hay que limitar los valores. Siempre hay que limitar los valores. Siempre hay que decir, la fórmula tiene que estar escrita con precisión, ¿no? Salvo que por ahí hagas la salvedad, ¿no? Por eso digo, y aquí ya hay algunas ramas de la lógica. Aquí ya hay quienes discuten en la lógica, ¿no? Pero, porque si yo estoy en una clase de trigonometría y escribo esto, mi contexto, ¿qué es mi contexto? Si yo estoy en una clase de trigonometría y escribo esta expresión, es obvio o más que obvio que mis X tienen que ser ángulos. Y hay algunas corrientes que sí lo consideran proposición. Pero no nos compliquemos en ello porque eso no te va a pedir. San Marcos no te va a pedir, San Marcos no se va a meter en ese campo. Lo estamos viendo tal cual, no más. Ahora, aquí,
En el ejercicio 2 dice, si la proposición, esta primera, esa primera proposición, la 2C, ya tenemos respuesta. La primera proposición es falsa y la segunda proposición es verdadera. Hallar el valor de verdad de P, Q y R. Ok, a ver, copiemos la primera, ya me dices la respuesta, me dice que sale la C, Annie, Job también. Negación de P, entonces R y Q. Me dicen que esta proposición es falsa. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en mente nuestras tablas de verdad, sobre todo la característica. ¿Cuándo es que un entonces es verdadero? Ah, nadie se dio cuenta de la pregunta. Bien, ¿cuándo un entonces es falso? ¿Cuándo el entonces es falso? Acá me dicen es falsa. ¿Cuándo es falso? Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, mira, solo con tablas. Un condicional, un entonces es falso cuando encuentro verdadero y falso. Ya no caes. Ahora mira, así dices, espera que ella te mande un mensaje, vas a ver cómo caes. La negación de P es verdadero. Si la negación de P es verdadero, ¿cómo tendría que ser el valor de P? El valor de P tendría que ser falso. Correcto. Ahora, aquí viene. ¿Cuándo un I es falso? Profe, para que un I sea falso son varias las opciones. Hay varias opciones para que un I sea falso. A ver, vamos a poner aquí. P, Q, vamos a poner un conector I. Yo tengo verdadero y verdadero, me da verdadero. Pero si yo tengo verdadero falso, me da falso. Si yo tengo falso verdad, me da falso. Y si yo tengo falso falso, me da falso. Profe, son tres las combinaciones que me dan falso. Entonces, ¿lo podría analizar directamente? No, profe, no lo puedo analizar directamente. Lo dejo allí. Por el momento lo dejo allí. Por el momento no puedo resolver más. Ya encontré que el valor de P es falso, pero ya no puedo resolver más. Ahora, veamos qué sucede en el otro lado. Me dice negación de R, entonces P. Esta proposición es verdadera. Ok. Profe, ¿y cuándo un entonces es verdadero? Estoy ante la misma situación, porque para que un entonces sea verdadero hay muchas opciones. Ah, no, verdadero o falso me da falso. Verdadero o falso me da falso. Ahí está, correcto, Amy. ¿Reemplazamos quién? Reemplazamos el valor de P. Ya tenemos el valor de P. El valor de P es falso. Reemplázalo. Reemplaza el valor de P que es falso. Ahora, ¿qué pasaría si todo esto de aquí fuese verdadero? Si fuese verdadero, tendría la combinación verdadero-falso, profe, y cambiaría mi respuesta. Todo sería falso. Verdadero-falso me da falso, profe. Verdadero, entonces falso me da falso. Entonces, ¿puedo colocarle verdadero? No puedo colocarle verdadero. Si no puedo colocarle verdadero, ¿quién tiene que ser obligado? Falso. Y si la negación de R es falso, ¿cómo tiene que ser el valor de R? R tiene que ser verdadero. Ahora, ya que tenemos el valor de R verdadero, ponlo por aquí. R es verdad. ¿Quién tiene que ser el valor de Q? Verdad y Q. Verdad y falso. Correcto. Q tiene que ser falso. Si le pusiese verdadero, cambiaría toda la respuesta. Entonces, mira, ya hemos encontrado los valores. ¿Cómo resultó ser P? P resultó ser falso, profesor. ¿Cómo resultó ser el valor de Q? El valor de Q también resultó ser falso. ¿Y el valor de R cómo resultó ser? El valor de R resultó ser verdadero. Ya tenemos nuestra clave, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero. La clave, la C. ¿Comprendido? ¿O hay duda? ¿Alguna pregunta? Queda. Ojo, chicos, que para esto necesitamos nuestras tablas de verdad aprendidas. Si no tenemos las tablas de verdad aprendidas, nada podemos hacer. Entonces, tu primera tarea es aprenderte las tablas.
Apréndete las tablas de verdad. Si no, nada se puede hacer. A ver, aquí en este ejercicio, vamos a regresar el logo, me he olvidado de colocarlo. Ahí está el logo. Dice, dadas las siguientes proposiciones, ya tenemos respuesta de Job. Job está con todo, ¿no? Dafne también, ahí está. Ah, luego vamos con esa parte, Santiago. Luego vamos con esa parte y con alguna recomendación también, ¿sí? Dice, de las siguientes proposiciones, determine una expresión simbólica del siguiente enunciado. Si Sebastián decide no postular a la universidad, entonces es un buen comerciante, pero si Sebastián no es un buen comerciante, entonces decide postular a la policía. Ok, mira, identifiquemos primero aquí. Si Sebastián decide no postular a la universidad, entonces es un buen comerciante. Y hay una coma, hay una pausa. Entonces, toda esta expresión que hemos subrayado en verde es una sola cosa. Si Sebastián decide no postular a la universidad, entonces es un buen comerciante. Decide no postular. ¿Dónde está aquí? Sebastián postula a la universidad, pero acá me dice no postula. Acá tenemos un no. ¿Quién sería él? Sebastián postula a la universidad, es P. Sebastián no postula a la universidad, negación de P. Entonces, flechita. Es un buen comerciante. ¿Y es un buen comerciante quién era? Sebastián es un buen comerciante, P. Ahora tenemos por aquí el pero. ¿Qué es el pero? ¿Qué significará pero? El pero es un i, correcto. El pero es un i. Es un conector y el conector conjunción. Y, pero. Y acá viene otra expresión. Si Sebastián no es un buen comerciante, entonces decide postular a la policía. No es un buen comerciante. ¿Quién es no es un buen comerciante? Negación de T. Entonces, ¿qué es el entonces? Flechita. Decide postular a la policía. Postula a la policía, ¿quién es? Q. Y ya sabíamos que todo ello era un oso. No P entonces y no T entonces Q. ¿Dónde lo encontramos? En la alternativa B. ¿Comprendido? Bien, perfecto. Si hay preguntas, lánzalas. También tienes la opción de lanzar la pregunta por interno, ¿sí? También tienes la opción de lanzar la pregunta por interno si es que eres demasiado tímido, ¿no? A ver, ahora vamos con las leyes lógicas. Y me hicieron una pregunta por allí. Profe, ¿es necesario que me aprenda todas las leyes lógicas? ¿Dónde está la pregunta? Aquí. Pregunta de Santiago. Ok, no te preocupes, no te preocupes. Ahora, ¿es necesario saber todas las leyes? A ver, yo digo, profe, yo soy un postulante a ingenierías. Si eres un postulante a ingenierías, apréndete todas las leyes. Si eres un postulante a ingenierías, apréndete todas las leyes porque lo vas a necesitar cuando ingreses. Profe, yo soy un postulante a danza o al área E, ¿no? En ese caso, yo te diría, no las aprendas, o en todo caso, no le pongas énfasis. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la probabilidad? Nunca más, o sea, solamente lo vas a ver en el examen de admisión y luego nunca más. ¿Y cuál es la probabilidad que te venga lógica en el examen de admisión? Nunca más vas a ver lógica en el examen de admisión. Los de medicina.
Después de que ingresen, ¿van a volver a ver lógica proposicional? No. Entonces, profe, ¿me los aprendo? Ya viene en ti. Es un riesgo. Es un riesgo. Particularmente, yo te diría que no las aprendas, ¿no? Claro, practicar con eso, vas repasando y algunas se van a ir memorizando. Ahora, no todas las leyes son complicadas, ¿no? Uno ve las leyes, quizás revisa un boletín, revisa un libro y ve una lista de 13, 14, 15, 18 leyes y lo asusta. Pero en realidad no es tan complicado. Vamos a poner aquí las leyes lógicas, porque hay algunas de ustedes que ya las conocen sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo te digo P y P? ¿Quién tendrá que dar como resultado P y P? Sentido común. Profe, P y P me va a dar P. ¿De dónde voy a sacar Q? ¿De dónde voy a sacar R? ¿De dónde voy a sacar S? Si yo digo P y P, mi resultado tiene que ser P, no va a haber de otra. De igual manera, si yo digo P o P, ¿quién será mi resultado de P o P? P. No va a salir un Q, no va a salir un R, no va a salir un S. Decir P y P va a ser lo mismo que P. Decir P o P es lo mismo que P. Ahora, decir 2 más 5 igual 8 y 7 menor que 5 es lo mismo que decir 7 menor que 5, es lo mismo que decir 7 menor que 5 y 3 más 5 es 8. O sea, me da lo mismo si le cambio el orden en el i. Decir P y Q es lo mismo que decir Q y P. Pasa absolutamente nada si le cambio el orden con un i. Y lo mismo con un O. Decir P o Q es lo mismo que decir Q o P. Da exactamente lo mismo. Entonces, yo te pregunto ahora, ¿necesito un esfuerzo mental grande para aprenderme esto? Al menos estas primeras, ¿necesito un esfuerzo mental grande? ¿Necesito ser un genio, un Einstein para aprenderme esto? No. Ahora, profe, pero hay más difíciles. Si yo te digo 2 más 3 más 5, ¿tú puedes resolver esto? 10, profe. Lo hiciste tan rápido que ni cuenta de lo que hiciste. Algunos hicieron esto. 5 más 5, 10. Algunos hicieron esto. 2 más 3 más 5, 8 igual a 10. El resultado es el mismo. ¿Qué fue lo que hiciste aquí? Profe, aquí yo agrupé el 2 más 3 para que me dé 5 y aquí agrupé el 3 más 5 para que me dé 8. Y en ambos el resultado me dio 10. Me dio 10 en ambos el resultado. ¿A esta propiedad cómo la llamaban? Asociativa. Aquí vamos a tener lo mismo. Mira, ¿qué pasa si yo tengo P y Q y R? P y Q y R. Mira, observa, la operación es la misma. Si la operación es la misma, ¿qué puedo hacer? Si la operación es la misma, ¿qué puedo hacer? Profe, puedo asociarlos, agruparlos como me dé la gana, porque el resultado va a ser el mismo. Y anda grabándote la frase, anda repitiéndola para que se te quede grabado. Si las operaciones son las mismas, ¿qué puedo hacer? Si las operaciones son las mismas, puedo asociar, agrupar como mejor me convenga o como me dé la gana. Acuérdate, si la operación es la misma, y yo puedo asociar, agrupar como me dé la gana. Si la operación es la misma, en este caso o, puedo asociar, agrupar como me dé la gana. O como me convenga, dependiendo del ejercicio. Por otro lado, tú también sabes resolver esto. A ver, ponemos por aquí uno. Ponemos 3 por A más B. Tú sabes resolver esto, ¿verdad? Eso es lo mismo que quién. Profe, el 3 por se reparte con cada uno de ellos. Entonces esto sería 3 por A, el que está en el medio se mantiene en el medio, más 3 por B. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo 3 por P y Q? Profe, ¿cómo sería eso? Profe, ¿quién es el que se reparte? Se reparte el que está afuera. 3 por P y 3 por Q. Pero ahora yo te digo, en vez de 3 no le pongas 3, ponle R. R por P y Q. ¿Qué es lo que tendría ahora en el otro lado? R por P y ¿quién más? Y R por Q. R por P y R por Q. Entonces,
No le pongas por, ponle un conector. ¿Qué pasa si yo tengo PI, QOR? ¿Quién es el que se tiene que repartir? El que se tiene que repartir es este que está aquí afuera, ¿sí? Este que está aquí afuera es el que se reparte con el U y se reparte con el R. Se distribuye, correcto. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener P y Q, el que está en el medio se mantiene en el medio, y luego ¿quién? P y R. Se distribuye, se reparte. Lo mismo ahora, mira, si tenemos PO, Q y R, ¿qué va a suceder aquí? ¿Quién es el que se va a repartir? El que está afuera. ¿Y quién es el que está afuera? P o Q. El I que está en el medio se mantiene en el medio. ¿Quién más? P o R. ¿Comprendemos la distributiva? Se engríe, yo, chi, me dice. ¿Hay más propiedades? Sí, tenemos más. A ver, ya que estamos distribuyendo, vamos con la negación. ¿Qué sucede con la negación de P y Q? Profe, la negación va a entrar a cada uno. Es como si yo tuviera negativo delante de un paréntesis. Si yo tengo negativo delante de un paréntesis, ¿qué tendría? Negativo P, ¿qué más? Negativo Q, ¿y qué más? El I, en qué lo transformas el I? También le das la vuelta, también lo conviertes. ¿Lo pones en qué? Lo pones en un O. Correcto, Andrea. Y si tuviéramos negación de P o Q, ¿qué haríamos? Profe, niego P, niego Q, era un O, ¿qué hago? Lo transformo. ¿En qué lo transformo? En un I. Niego P, el O lo niego y se convierte en un I, y luego niego Q. ¿Y más tenemos por aquí? Profe, las de absorción. A San Marquitos, Nicole dice, le damos vuelta, ley de Morgan. Ah, bueno, ya sé por dónde va. A ver, ¿ya creció el cabello o no? Aquí, mira, ¿qué podemos hacerle por aquí? Otra propiedad. A San Marquitos, y para los que están en San Marcos, en la pre-San Marcos, le gusta usar las leyes de absorción. ¿Cómo son las leyes de absorción? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos PI, PO, Q? Aquí hay que entrenar un poquito la vista. ¿Qué es lo que observamos? Correcto, veo que hay gente bien preparada. Observamos. ¿Qué es lo que se observa, profe? Se observa que las operaciones son contrarias, ¿verdad? Y también observamos, hay algo que resalta, que el P se está repitiendo. Una punta arriba, el otro punta abajo, profe. Operaciones contrarias. Hacia arriba y hacia abajo. Operaciones contrarias. Y aparte de ello, observo que hay un repetido. Correcto, esa es la frase que usamos, César, correcto. Operaciones contrarias, elemento repetido, ¿con quién te quedas? Te quedas con el repetido. Y mira, incluso si lo ponemos así, PO, PI, Q, ¿qué es lo que tenemos? La misma, ¿no? La misma frase nos sigue funcionando. Operaciones contrarias, elemento repetido. Grábate la frase, repítela mentalmente, aunque sea, para que se te quede grabado. Operaciones contrarias, repetido, ¿con quién me quedo? Me quedo con el repetido. Operaciones contrarias, repetido, me quedo con el repetido. Pretendo engañarte y esta vez no caigas. Ojo, Dafne, los conectores que estamos viendo, todo es con I, todo es con O. Obsérvalos, todo es con I, todo es con O. Todo es con I, todo es con O. Todo lo que estamos haciendo es con I y con O. ¿Sí? A ver, ahora, no quiero que caigas. ¿Qué pasa si yo te pongo Q, I, P, O, Q? ¿Quién dará como respuesta? Dilo para todos, correcto. Q. No quiero que caigas, correcto. Algunos están demorando,
Correcto, negativo Q. ¿Por qué? Operaciones contrarias. ¿Quién es el que se repite? El que se repite es la negación de Q. Entonces, ¿quién me va a dar como respuesta? El que se repite. ¿Y quién es el que se repite? La negación de Q. ¿Sí? Demoraste en buscar el guión. Ok, no te preocupes. Operaciones contrarias. Entonces, grábate la frase. Operaciones contrarias, repetido. ¿Con quién me quedo? Me quedo con el repetido. Operaciones contrarias, repetido, me quedo con el repetido. Esa es la primera ley de absorción. Tenemos otra ley de absorción bastante parecida. ¿Qué pasa si yo pongo P, I, negativo P o Q? Observa, ¿qué característica observamos? Profe, las operaciones son contrarias. Ok, las operaciones son contrarias, ya muchos van dando la respuesta. Y luego, ¿qué más? Tengo una proposición y tengo su negativo. ¿Y qué pasa si yo pongo ahora de esta manera? Mira, P, O, negativo P y Q. Operaciones contrarias también, profe. Una proposición y aparece su negado. Entonces, correcto, César, esas son mis frases. ¿Qué hacemos en este caso, profe? Mira, operaciones contrarias. Una proposición y su negativo. ¿Qué hago? Copio lo de afuera. ¿Quién es lo de afuera? En este caso, PI. No me voy a quedar con el conector al aire, ¿no? El conector no va a poder quedarse al aire. Debo colocar a alguien más. ¿Quién es ese alguien más que voy a colocar? El Q que está faltando. Igual manera por aquí. Las operaciones son contrarias. Tengo una proposición, tengo su negativo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Copio lo de afuera. ¿Quién es lo de afuera? PO. Copio lo de afuera. PO. Pero no puedo dejar el conector al aire. ¿Quién voy a colocar? La proposición que me está faltando, que sería Q. Nuevamente, no caigas. Ponemos un ejemplito aquí. No caigas. Quiero que me des respuesta. Negativo P y negativo Q o Q. A ver, Q y negación de P. Q o negativo P. Ah, era con O, ¿verdad? Operaciones contrarias. Proposición su negado, ¿qué es lo que hago? Copio lo de afuera. ¿Y quién es lo de afuera? Q o. Copio lo de afuera. Y me está faltando alguien. ¿Quién me está faltando? El negativo de P. Q o negativo de P. ¿Lo comprendemos? ¿Qué pasa si yo te pongo P y negativo Q o negativo P? Vamos, entrena tu vista y repite la frase. Operaciones contrarias. Proposición y su negativo. Copio lo de afuera. ¿Qué más? La proposición faltante. ¿Y quién es la faltante? Negativo de Q. Correcto. Andrea incluso lo factoriza, ¿no? Andrea está usando todavía incluso las de Morgan. Profe, ¿esto de acá se puede hacer algo más? Sí, como ambos tienen negativo, saco el negativo. ¿Qué me queda? Q. En vez de O, ¿qué me queda? Y en vez de P, ¿qué me queda? En vez de negativo P, ¿qué me queda? Me queda P. Andrea hizo incluso una propiedad más, aplicó la de Morgan. ¿Sí? Muy bien. Me debes el Baileys que me prometiste. Ay, ay, ay. ¿La ley de la bicondicional es preguntada? No. Por interno están que me comentan que me deben un Baileys. Ay, verdad, yo me acordé ya, me has hecho acordar. A ver, pero tenemos más, tenemos más. Mira, eh, ¿hasta dónde nos preguntan? ¿Hasta dónde nos preguntan? Nos podrían preguntar, mira, y todo es con I, todo es con O, todo es con I, todo es con O. ¿Hasta dónde más suelen preguntar? Por aquí. El único que es diferente al I y al O es cuando nos ponen un condicional. P entonces. Y para este P entonces Q, no importa el orden mientras sea lo mismo. Correcto. Pueden cambiarte el orden. Justamente lo hemos visto, ¿no? En el I y en el O pueden cambiar el orden y sigue siendo lo mismo.
En el y y en el o pueden cambiar el orden y sigue siendo lo mismo. Ahora, aquí la ley de la condicional. ¿Qué hacemos en la ley de la condicional? En aritmética, porque los ejercicios van a ser del tipo operativo, del tipo simplificación, ¿qué utilizamos? La ley de la condicional. Niega el primero, enlace O, copia el segundo. Grábate eso. Niega el primero, enlace O, copia el segundo. Niega el primero, enlace O, copia el segundo. Niega el primero, enlace O, copia el segundo. Grábate la frase. Tenemos otro, pero que lo utilizan más en el curso de habilidad lógica, el P entonces Q. Lo han visto en su curso de habilidad lógica, la contrarrecíproca. ¿Cómo es la contrarrecíproca? Profe, si niego el segundo, entonces niego al primero. Pero en aritmética muy poco se ha utilizado esto. Muy poco se ha utilizado esto en aritmética. En aritmética solemos utilizar más la primera. En habilidad lógica sí hacen uso de la segunda porque hacen una lógica del tipo inferencial, ¿no? Nosotros hacemos la lógica proposicional, en habilidad lógico hacen la lógica inferencial. El primer tema creo que incluso se llama inferencias. Y con estas leyes vamos a resolver los ejercicios. Profe, ¿hay más leyes? Sí, hay más leyes. Profe, en mi libro aparecen 18 leyes. Sí, incluso hay más. Pero las que San Marcos utiliza nos basta con estas. Profe, circuitos lógicos, San Marcos no te toma circuitos lógicos. San Marcos ya no toma circuitos lógicos desde 2008, 2007 por allí, que ya no toma circuitos lógicos, ¿no? Única ya o Villarreal si te preguntan circuitos lógicos, San Marcos ya no te pregunta circuitos lógicos. El conector condición necesario y suficiente sería igual a un sí entonces. Condición necesaria y suficiente es un sí solo sí. Para quien me está preguntando por interno, profe, condición necesaria y suficiente es un sí solo sí. Bien. Ahora, ¿crees que podamos aprender las leyes? ¿Podemos aprenderlas? ¿Se podrá o no se podrá? Sí, ¿verdad? No es difícil. No es difícil aprenderlas. Hagamos el intento por aprenderlas. Con Anki, ¿qué es Anki? Todo es posible con Cristo. Con Anki. Yo sumerio creo que era. Ya no me estoy haciendo volar ahí, Amy. Vamos ahora, continuamos con más ejercicios. Si hay preguntas, láncenlas, chicos, comenten. ¿Sí? La idea es que se aprenda el curso. Si tenemos que repetirlo, lo repetimos, ¿no? No hay ningún problema. ¿Cuál fue tu pregunta? Yo no recuerdo. Se me pasó quizás. Ah, ya, ok, ok. La que enviaste es por imagen, ¿no? Ya, ok. Vamos a ponerlo de una vez aquí. Vamos a ponerlo de una vez aquí para resolver. Pero ya está resuelta, ¿no? Y no sale el nombre, no te salió, falta, no me salió, pero esa es la clave. Ah, ya, ok. A ver, vamos a ponerlo por aquí, esta pregunta que has lanzado, y la dejamos ahí para poder resolverla. Hay suficiente el espacio. Entonces, a ver, primero resolvemos la que nos corresponde a nosotros. Simplificar, te dice. Cada vez que en un ejercicio veamos simplificar, simplificar, ¿qué es? Tácitamente ya nos están diciendo, usa las leyes. La C, ya me dieron respuesta. Simplificar la expresión, o incluso podría ser así en texto, ¿no? Simplificar la expresión, o es equivalente. ¿Qué voy a tener que hacer? Usar leyes. A ver, entonces, primer corchete, resolvemos el corchete. ¿Qué es lo que tenemos en el corchete, profe? Profe, hay un entonces allí. Y si hay un entonces, ¿qué voy a aplicar? La ley de la condicional. ¿Qué me decía la ley de la condicional? A ver, vamos a ponerlo aquí.
M entonces N. Ley de la condicional, grábatelo. Niego al primero. Enlace O, copio el segundo. Ley de la condicional. ¿Qué hace la ley de la condicional? Niego al primero, enlace O, copio al segundo. Niego al primero, enlace O, copio al segundo. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Niega al primero, profe, el primero ya está negado. Niego al primero, no importa. Enlace O, copio al segundo. Ahora, aquí esto no lo he puesto como ley, pero creo que es bastante intuitivo. ¿Qué va a suceder con un doble negativo? ¿Qué va a suceder con una doble negación? Correcto. Profe, un doble negativo se hace positivo, doble negación se anula. ¿Qué me queda? Me queda P. Enlace O. Esto de acá lo copio tal cual, ¿no? P, I, Q. Y ahora, ¿qué es lo que viene? La frase que tanto hemos estado usando y que le gusta usar a la PRE, a San Marquitos también. Operaciones contrarias. ¿Qué más? Repetido. Operaciones contrarias, repetido. ¿Qué hacemos? ¿Con quién te quedas? Con el repetido. Operaciones contrarias, repetido. ¿Con quién me quedo? Con el repetido. Se acabó el primer corchete. Vamos con el segundo corchete ahora. Nuevamente, profe, una condicional. ¿Qué hace la condicional? Niega al primero. Enlace O y el segundo lo copio tal cual. Nuevamente, la misma situación. Doble negativo. ¿Qué va a suceder con doble negativo? Se anula, se hace positivo. Aquí me queda. Me queda Q. Enlace O y esto copio tal cual. Y ahora aquí, ¿qué sucederá? Nuevamente lo mismo, ¿no? Las operaciones son contrarias y tengo un repetido. Operaciones contrarias, repetido, ¿con quién me quedo? Con el repetido. Y ahora, a ambos corchetes, ¿quién los unía? A ambos corchetes los unía un I. Entonces los uno con un I. ¿Qué es lo que me quedó? Me quedó P y Q. ¿En qué alternativa lo encontramos? La alternativa C. ¿Se dan cuenta que no es complicado? O normal, dígame, profe, está muy difícil. Siempre que nos diga simplificar, nos dice que usemos leyes, sí, sí, debemos hacerlo de esa manera. La ley de la condicional te confunde un poco, el resto todo bien, ¿ok? Claro. Uf, son como 18 leyes en realidad. Nosotros aquí estamos usando las más comunes, ¿no? Las que a nivel pre te van a preguntar, las que a nivel pre vas a utilizar. A ver, vamos con este ejercicio. Sí, con las que yo he indicado, con las que yo he indicado nos basta para San Marcos. Ojo, con las que yo he indicado nos basta para San Marcos. Hay más leyes, sí, hay más leyes que quizás Uni, Villarreal usan Callao, sobre todo Uni y Callao. Villarreal no tanto, Villarreal te usa las más sencillas, conmutativa, asociativa y nada más. A ver, vamos con esta tres. La proposición no es cierto que si Margarita realiza decoraciones, entonces es artista, realiza de decoraciones, ¿no? Aquí hay uno de más, ¿no? A ver, entonces allí. No es cierto que si Margarita realiza decoraciones, entonces es artista. Ahora, o no es artista puesto que es ingeniera, es equivalente a. Entonces, a ver, vamos a hacer todo el análisis. No es cierto que, y hay una coma, hay una pausa. No es cierto que hay una coma, hay una pausa. Entonces, debo analizar qué es lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Si Margarita realiza decoraciones, entonces es artista. Y hay un punto. Si hay un punto que sucedió, se acabó la idea. Entonces, no es cierto que.
realiza decoraciones, decoraciones le estoy llamando D para poder relacionarlo rápidamente, entonces, A, entonces es artista. Ahora viene un punto, ya se cerró la idea, viene una siguiente situación. ¿Quién es la siguiente situación que viene? O, o no es artista puesto que es ingeniera. Mira, toda esta expresión también es una sola. No es artista puesto que es ingeniera. ¿Qué significa el puesto que? Ya que, debido a, puesto que, ya que, debido, debido a. Vino en un examen de admisión y a partir de allí la PRE empezó a utilizarlo bastante. Es un condicional pero inverso. Una condicional inversa, invertida. Entonces yo debo empezar por la parte final, ¿sí? Es ingeniera. Ingeniera lo llamo I. Puesto que, el puesto que, ¿con qué lo voy a representar? Puesto que, ya que, lo estoy representando con la flechita, pero como ya empecé por la parte final, es ingeniera, entonces no es artista. Entonces, no es artista. Tenemos una negación. Profe, ¿y este punto qué va a representar? Ah, bueno, acá teníamos, ¿no? O. Acá tenemos el conector O. Tenemos ahí el conector O. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí, profe? Usar las leyes. Es equivalente simplificar, usar leyes. Mantengo la negación de aquí afuera y voy a resolver el paréntesis. ¿Qué hacemos con esta condicional? Profe, niego el primero, enlace O, copio el segundo. ¿Qué más? Ahora aquí un O. ¿Qué hace la condicional? Niega al primero, enlace O, copio el segundo. Y ahí está. Ahora, la negación entra y afecta a cada uno. Profe, doble negativo, ¿qué sucederá con doble negativo? Doble negativo se anula, me queda D. Esto es un O, lo transforma en mi. ¿Qué más? Negativo A. D I, negativo A. Aquí el O sigue igual. Ahora tengo negativo I o negativo A. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Bien. Ahora, aquí tenemos, profe, tenemos O, tenemos O. ¿Qué hago cuando las operaciones son las mismas? Mira, para más o menos diferenciar. Tengo nube, tengo O, tengo negativo A o negativo I o negativo A. Esto es lo que yo tengo allí. Y si las operaciones son las mismas, profe, si las operaciones son las mismas, ¿qué puedo hacer? Asociar, agrupar como mejor me convenga. Ahora, la pregunta es, ¿con quién me conviene agrupar la nube? ¿La nube me convendrá agruparlo con el negativo de I o la nube me convendrá agruparlo con el negativo de A? Con el negativo de A, profe, para que se produzca, eh, ¿cómo se llama? Se produzca el elemento repetido. Entonces, ya sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a agrupar nube. ¿Y quién es nube? De I negativo A. ¿Lo vamos a agrupar con quién? Con el negativo de A. Lo agrupé. Y el resto lo copio igual, ¿no? O negativo de I. Ahora, aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué se consiguió al hacer esa agrupación? Ya, luego vamos con esa parte. Luego vamos con esa parte, no te preocupes. Quien me está preguntando por interno, no te preocupes. Luego voy con esa parte. Quiero terminar aquí. Operaciones contrarias, profe, repetido. Operaciones contrarias, repetido. Ante operaciones contrarias, repetido, ¿con quién me quedo? Operaciones contrarias, repetido, me quedo con el repetido, que sería negativo A. Negativo A, y esto de acá descarga tal cual, o negativo I. Ahora, profe, negativo A o negativo I. Mira, negativo A o
negativo i. ¿Lo podría escribir de otra manera? ¿Cómo que lo podría escribir? Usando, mira, la misma ley de la condicional. En vez de n, pon negativo i. En vez de n que estoy poniendo, negativo i. Y en vez de m que estoy poniendo, negativo m, acá pongo negativo a. En vez de m que estoy poniendo, a. Entonces, ¿esto en qué se transformó? Se transformó en un a. Entonces, no i. ¿Qué es a? Artista. Entonces, no, no ingeniera. Si Margarita es artista, entonces no es ingeniera. La clave que teníamos allí marcada. ¿Lo comprendimos, chicos? Me han hecho una pregunta sobre la parte celeste, ahora lo voy a aclarar. Para los demás, a ver, ¿cómo fue este ejercicio? ¿Fácil o mucho? Ya estoy volando, profe. La última parte, más o menos, medio, estuvo bonito. Volaste, pero entendiste. ¿La nube qué es? La nube lo utilicé para representar a este paréntesis. La nube lo utilicé para representar a este paréntesis. Después de cuando agrupó casi vuelo. Si no estuviera la coma después del no es cierto que, la negación sería solo para la primera proposición. Correcto. A ver, vamos a ir resolviendo las preguntas que han hecho. Vamos a ir resolviendo, ¿ok? Voy a hacer esa pregunta de Amy y también esto de acá que me preguntaron, lo de Celeste. Cada vez que yo tenga, vamos aquí continúo con esta parte de Celeste, ¿sí? Cuando yo tengo, a ver, si yo tengo A, vamos a poner así, A entonces B. ¿Cómo represento esto? Lo represento así, bastante fácil, profe. A entonces B. Pero si yo tengo A, puesto que B, ¿qué estoy diciendo? Hay que interpretar esto, comprensión de lectura. Yo estoy expresando A, puesto que B. Ha sucedido A, pero como consecuencia de qué, puesto que pasó B. Falté a clases, puesto que se fue la luz. Mira, falté a clases, puesto que, debido a que, ya que se fue la luz. Estoy dando la explicación de por qué. Entonces, ¿cómo debería representarlo? Se fue la luz, entonces falté a clases. Eso es lo que sucede con el puesto que, el ya que, el debido a, el por qué. Son condicionales, pero que primero me están diciendo el efecto y después la causa. Falté a clases porque, viene la explicación, porque se fue la luz. Ingresé porque estudié mucho. Cuando te dan la explicación es un condicional inverso, entonces debo empezar por la parte final. ¿B? Entonces, A. ¿Comprendimos esa parte de azul? Para quienes me estuvieron preguntando por interno. Bien, ok. Ahora, vamos con esa parte. Hay otras partes también que hay dudas. Vamos con esas otras partes donde hay dudas. Todo por culpa de quién? De Job, ¿no? Job mandó este ejercicio. Pues. Pueden venir preguntas donde sea necesario agrupar. No ha venido en lógica, pero ha venido en conjuntos. En lógica no ha venido, pero ha venido en conjuntos. Porque el álgebra de conjuntos es la misma álgebra de lógica. Lo mismo que hacemos, las mismas leyes que hacemos en lógica, las vamos a hacer en conjuntos. No ha venido en lógica, pero ha venido en conjuntos. Entonces, si ha venido en conjuntos, profe, ¿podría venir en lógica? De repente, no lo sé. Estábamos en esto de acá.
vamos a retomar este paréntesis aquí. Profe, usted tenía DI negativo A. Yo, esta pregunta es mía, ¿sí? De simulacro. Es de la tarea. Es de la tarea de hoy. Ah, bueno, ya ni me acordaba. Bueno, ahí lo puse para que sufran entonces. Mira, tenemos DI negativo A o negativo I o negativo A. Profe, aquí yo ni la más remota idea de qué puedo hacer. Entonces, debo observar, para esta parte debemos ser bastante observadores. Profe, aquí hay un O y aquí hay un O. Como aquí hay un O y aquí hay un O, yo voy a poder asociar, voy a poder agrupar. Si aquí ya identifiqué un O, esta cosa de acá lo voy a empezar a llamar, lo voy a mencionar como una sola cosa. Tengo nube o un cuadrado o un triángulo. Estas son las que tengo. Tengo una nube o un cuadrado o un triángulo. Es como cuando yo tenía el POQ, nube o cuadrado o triángulo. ¿Qué podía hacer cuando yo tenía POQ o T? Las operaciones son las mismas, profe, yo puedo agrupar, asociar, como mejor me convenga. Entonces, ahora aquí viene la pregunta y tu razonamiento para discriminar alguna de las opciones y ver quién con quién puedo asociar. Si yo agrupo la nube con el cuadrado, ¿pasará algo? Tendría DI negativo A o negativo I. ¿Podría resolver algo cuando agrupe la nube con el cuadrado? ¿Me permitirá resolver algo más? Es decir, tendría por aquí DI negativo A o negativo I. ¿Puedo resolver algo aquí al agrupar la nube con el cuadrado? No se puede, ¿verdad? Ahí no podemos resolver nada. Entonces, ¿me convendrá agrupar la nube con el cuadrado? No, profe. ¿Qué me convendrá? ¿Agrupar la nube con quién? Con el triángulo. Vamos a agrupar la nube con el triángulo. A ver, ¿qué pasa si agrupo la nube con el triángulo? Tengo DI negativo A. ¿O el triángulo quién es? Negativo A. Agrupo ellos. Al agrupar ellos, ¿qué consigo? ¿Qué conseguí al agrupar la nube con el triángulo? Vamos, chicos, no es difícil. Conseguí operaciones contrarias y ¿qué más? Y el repetido. Operaciones contrarias, repetido. ¿Con quién te quedas? Opuestos y repetido. Eso conseguí. Opuestos, contrarios y repetido. ¿Con quién me quedo? Con el repetido. Eso fue al agrupar la nube con el triángulo. Pero ¿quién falta copiar? He agrupado la nube y he agrupado el triángulo. ¿Hay alguien que me estoy olvidando? Lo copiamos por aquí afuera. O negativo I. O negativo I. Y esto es lo que habíamos conseguido por aquí. ¿Se aclara la idea? Bien. Ok. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Queda. Perfecto. Vamos entonces con el ejercicio 5. Bueno, nos ha tomado bastante tiempo explicar esa partecita. Ya ves yo, a Panón Ayopa, ya saben, chicos. Ya son dinos, pues. Ya. A ver, esas preguntas ahí, algunas preguntas son un poquito más difíciles para los dinos, ¿ya? Porque ya con ellos ya las preguntas fáciles.
Se las resuelven a ojos cerrados, ¿no? A ver, aquí. Dadas las proposiciones, Alexandra es infiel, entonces no es buena ingeniera, pero no es infiel. Es equivalente a. Equivalentes o simplificar, ¿qué significaba? Leyes, correcto. Equivalente o simplificar es usar ley. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Alexandra es infiel. ¿Hay alguna Alexandra por aquí? Esperemos que no. Alexandra es infiel. Infiel. Ok. Entonces, flechita. No es buena ingeniera. No es buena ingeniera. Negación de I. Hay una coma, hay una pausa. Si hay una coma, hay una pausa, hay un cierre de la idea. ¿Sí? Profe, infiel ingeniera lo está llamando con la misma letra. Vamos a cambiarle de nombre, ¿no? Alexandra es infiel, lo vamos a llamar P entonces. Alexandra es infiel, es P. Ingeniera, buena ingeniera, lo llamamos I. ¿Qué es el pero? El pero es un I. El pero es un I. ¿Ahora qué? No es infiel. No es infiel, ¿quién sería no es infiel? No es infiel, negativo P. No. Es infiel, a es infiel lo he llamado P. No es infiel, negativo de P. Ahora, ¿qué hace la condicional? ¿Qué hace el entonces? ¿Qué hace el entonces? Niega el primero, enlace O, el segundo lo copia tal cual, lo que está después del paréntesis, y negativo P, y el pero es un I, no es infiel, negativo de P. Ahora, ¿aquí qué tenemos? Profe, ley de la condicional. ¿Qué hacía la condicional? Niega el primero, enlace O, el segundo lo copio tal cual, niego el primero, enlace O, el segundo lo copio tal cual. Y ahora aquí, ¿qué tenemos? Y esto descarga tal cual. Y negativo P. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? ¿Tu vista está entrenada o no está entrenada? ¿Ya la viste? Absorción, ¿verdad? Operaciones contrarias. ¿Y qué más? Repetido. Ante operaciones contrarias y repetido, ¿qué hacemos? Contrarios repetido, ¿con quién me quedo? Con el repetido, negativo P. ¿Y quién es negativo P? No, negativo es no. ¿Quién era P? P era Alexandre Sinfiel. No es cierto. No es cierto quién. No es cierto P. ¿Y quién es P? Alexandra es infiel. ¿En qué alternativa lo encontramos? No es cierto que Alexandra es infiel. En la tercera, ¿no? Es falso. No es cierto, es lo mismo que es falso. ¿Qué es lo que es falso? Que Alexandra sea infiel. La 3, alternativa, alternativa A. Solo la 3. ¿Podría salir más de una respuesta? Solo la 3 por aquí, por las claves que tenemos, sí, podría haber salido, ¿no? Podría haber salido, depende de lo que haya salido acá, ¿no? O que alguna de estas sean equivalentes. Que así venga, dice. Y cuando viene así, no lo resuelves. Ponemos lo que vino en admisión en lógica. No quiero recordar, profe. A mí no me vino. Mira, por acá vamos a poner una que vino en lógica. Así vino, ¿ah?
Vamos a ponerlo acá. Si Jaime es buen fiscal, entonces no protege al corrupto, pero no es buen fiscal. Por lo tanto, Jaime es policía, es falso. Entonces, ¿cuál o cuáles son verdaderas? ¿Qué área? ¿Qué área dice? ¿Cómo que medicina no vino? ¿Qué área es? Ahí está. Queda entonces eso de tarea, la respuesta es solo tres. ¿Sí? A ver, vamos con el siguiente ejercicio. Después yo comparto todas las diapositivas, todo lo que hemos hecho en clase lo comparto, ¿sí? No te preocupes por ello. Las seis, las seis te sale drogo o dino. Dino, ¿no? Las seis te sale dino. Me llamó, dice. No vino en medicina. Ya revisé y efectivamente no vino en medicina. O sea, lo que yo estoy poniendo es falso. Busca el examen de 14 de septiembre del 2019-2021. Área A, B y D. El área A son las ciencias médicas. Sí vino. Pero bien, vamos por aquí. En el último no ha venido, pero ahí está la fecha, ¿no? Precisa para que se busque y se revise. La proposición, o Ricardo usa TikTok o usa Kawaii, es verdadera. A partir de ello, determinar el valor. Te confundiste de fecha, sí, no te preocupes. A partir de ello, sí, determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. A ver, tenemos aquí, ¿quién? El doble O. ¿Qué hacemos con el doble O? ¿Cómo represento el doble O? Con el delta o triángulo, ¿verdad? Ok, correcto. A TikTok, para relacionarlo rápidamente, ¿con qué lo voy a llamar? TikTok, ¿con qué lo voy a llamar? Con T, para relacionarlo rápido, ¿no? Y Kawaii, ¿con qué lo utilizo? Con Q, T delta Q. O bueno, ponle la K también, no hay ningún problema, ¿no? T delta K, delta Q. Ahora, es verdadero. ¿Y cuándo una disyunción fuerte es verdadera? A ver, tablas de verdad. ¿Qué tiene que suceder para que una disyunción fuerte sea verdadera? Cuando son diferentes, ¿verdad? A ver, vamos chicos. Entonces, tengo que la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿O qué otra podría suceder? Que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera. Correcto. Profe, en resumen, ¿cómo sería en resumen? T, Q, ¿qué pasa? Tienen valores opuestos. ¿Cómo son sus valores? Tienen valores opuestos. Ahora, con eso de allí, con eso de allí, vamos a intentar resolver esto de acá. Profe, pero no tengo el valor de T, no tengo el valor de Q. Correcto, no los tengo. Solamente tengo el valor, lo único que tengo es que tienen valores opuestos. Entonces vamos con ello a intentar resolver qué es cada uno de estos. En la primera, Ricardo usa Kawaii, Kawaii era Q. Además, ¿qué era el además? Además, ¿qué es? Es un I. Y usa TikTok, Q y T. Profe, ¿cuál era la característica del I? ¿Cuál era la característica del conector I, de la conjunción? Para que sea verdadera, los dos tienen que ser verdaderos. Aquí viene el conocimiento de mis tablas de verdad. Para que un I sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. Profe, pero yo tengo que son valores opuestos.
Es decir, si uno es verdadero, el otro es falso. Y si uno es falso, el otro es verdadero. ¿Podrán ser los dos verdaderos? No. Y si los dos no pueden ser verdaderos, ¿qué resultado me tiene que dar? Falso. Profe, repetición, me confundí, no la vi. Si se confunde esa forma de razonar, ¿qué hacemos? Es fácil, reemplazar los valores. El valor de Q es falso y cuando Q es falso, ¿cómo esté? Verdadero. Ahora, cuando Q es verdadero, ¿cómo es el valor de T? El valor de T es falso. Y resuélvelo por tablitas. Falso y verdadero, falso. Verdadero y falso, falso. Ya lo tengo. Ítem 2. Ricardo usa TikTok, sí, solo sí usa Kawaii. T, sí, solo sí usa Kawaii. Sí, solo sí. Q. ¿Qué tenía que suceder en el sí, solo sí? ¿Cuál era la característica del sí, solo sí? ¿Cuál era la característica del sí, solo sí? Si son iguales, es verdadero. ¿Son iguales? ¿Son iguales? No. Entonces, ¿podrá ser verdadero? No. Si no es verdadero, ¿qué tiene que ser? Falso. Automático. De igual manera que en el anterior, profe, me confunde un poquito todavía. Reemplaza. Si T es verdadero, Q es falso. Y si T es falso, el valor de Q es verdadero. ¿Verdad? Si solo si falso, falso. Falso, si solo si verdad, falso. En la tercera, ¿qué es lo que tenemos? Ricardo no usa TikTok, puesto que, ya que, porque, debido a, ¿qué son? Puesto que, ya que, porque, debido a, ¿qué son? Condicionales inversos. Empiezo por la parte final. Usa kawaii, Q. Entonces, no usa TikTok. No T. Q, entonces no T. Correcto, Amy. Entonces, a ver, si Q es falso, ¿cómo tiene que ser T? T tiene que ser verdadero. Cuando Q es falso, T es verdadero. Pero la negación de T, si T es verdadero, la negación sería falso. Ahora, Q es verdadero. Si Q es verdadero, T es falso. Pero yo quiero la negación de T, profe. La negación de un falso, ¿qué sería? Verdadero. Ahora, resolvamos esto. Falso, entonces falso, ¿qué me da? Falso, entonces falso. Vamos, chicos, tablita de verdad. Verdadero. Y verdadero, entonces verdadero. Nuevamente verdad. Entonces, ¿quién sería nuestra respuesta? Falso. Falso, verdadero. Tenemos como tarea obligatoria aprenderte las tablas de verdad. Tarea obligatoria aprenderte las tablas de verdad. Si no sabemos tablas de verdad, no podemos avanzar en este tema. Obligatorio. A ver, vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 7. Aquí también tenemos unos aspectos teóricos, pero algunos aspectos teóricos bastante rápidos, bastante sencillos. Dice, clasifique cada proposición como tautología, T, contradicción, una T invertida, o contingencia, una C, según sea el caso. ¿Qué es tautología, profesor? ¿Lo recuerdan? ¿A qué le llamamos tautología? ¿Cuándo decimos que es una tautología? Todo verdadero, correcto, todo verdadero. ¿Cuándo vamos a decir que es una contradicción? Cuando todo es falso. Todas son falsas, dice, todavía no la perdonas, ya perdónala, ya, yo. Contingencia, una combinación de verdaderos y de falsos.
Entonces, vamos con cada uno de ellos. Aquí ha habido un error en la numeración, si te das cuenta, aparece 2, 3, 4, tiene que ser 1, 2, 3, ¿no? Ha habido ahí un chanfle en la numeración. No sé, porque a veces me pasa eso en el Word. 1, 2 y bueno, acá 3, ¿no? A ver. Entonces, la primera, si duermo, entonces me relajo. Duermo, ¿cómo lo voy a llamar a duermo? Para que sea fácil, lo llamo de. Entonces, me relajo. ¿Me relajo con qué lo llamo? R. Duermo, entonces me relajo. Punto y coma, cierro la idea. ¿Qué es el puesto que, ya que, porque, debido a? Vamos, chicos. Puesto que, ya que, porque, debido a, es condicional inversa. ¿Por dónde debo empezar? Debo empezar por la parte final. Me relajo. Entonces, duermo, entonces me relajo. A ver, entonces, ahora a esto de aquí tratemos de darle forma. ¿Qué es lo que hace la condicional? ¿Qué es lo que hace el entonces? Es la primera. ¿Qué es lo que hace el entonces? Niega al primero, enlace O. ¿Qué más? Niego el primero, enlace O. El segundo lo copio tal cual. El segundo es el paréntesis. El paréntesis lo voy a copiar tal cual. Pero ¿qué debo hacer dentro del paréntesis? ¿Qué voy a hacer dentro del paréntesis? Nuevamente hay una condicional, profe. Nuevamente hay un entonces. ¿Qué es lo que debo hacer ante un entonces? Niego el primero, niego el de, enlace O. ¿Y qué más? El segundo lo copio tal cual. ¿Y ahora qué tenemos, profe? ¿Cómo son las operaciones? Iguales. Y cuando las operaciones son iguales, ¿qué podemos hacer? Si las operaciones son iguales, podemos asociar, agrupar como mejor nos convenga. Ahora viene la pregunta, ¿quién con quién te conviene agrupar? Profe, acá ya estaba agrupado el no de y el OR. Las R, profe. Agrupemos las R. A ver, no R o R. Veamos qué sucede. O el negativo de lo dejo afuera. ¿Y ahora qué sucederá con esto? ¿R o no R? No R o R. Correcto, eso va a ser verdad. Profe, ¿cómo yo tengo la certeza de que esto va a ser verdad? Una manera de determinar eso, esto es una ley lógica que no la he expuesto en la primera parte. ¿Por qué? Porque considero que no es necesario. ¿Por qué? Porque considero que yo lo puedo resolver, P o no P. ¿Qué sucede si P es verdadero? ¿Cómo sería negación de P? Si P es verdadero, ¿cómo sería la negación de P? Falso. Y si P es falso, ¿cómo sería la negación de P? Verdadero. ¿Y cuál es la característica del conector O? Característica del conector O. Falso cuando los dos son falsos. ¿Los dos son falsos? ¿Los dos son falsos? No. Sí, entonces, ¿qué me quedará como respuesta? Verdadero. No R o R resultó ser verdad. ¿Y ahora qué tendría? Verdad o negativo de D. ¿Y qué saldrá con verdad o negativo de D? Verdad o, mira, verdad o. ¿Cuál era la característica del O? Vamos chicos, a ver. ¿Cuál es la característica del O? Falso cuando los dos son falsos. ¿Los dos podrán ser falsos? Si ya tengo que una de las componentes es verdadera. Los dos no pueden ser falsos a la vez. Y si los dos no pueden ser falsos a la vez, mi respuesta no puede ser falso. Si mi respuesta no puede ser falso, ¿qué me quedará? Verdadero. Y cuando es verdadero, lo llamamos tauto, lo, tautología.
Lo representamos con la letra. ¿Difícil? Lanza tu pregunta. ¿No? ¿No es difícil? Queda. Lo último no lo entendiste. ¿Esta parte de acá o la de acá? ¿Uno o dos? La parte dos. Ok, vamos a regresar ahí. Ah, teníamos esto. ¿Verdad o negativo de D? Si se me complica hacer un análisis, ¿puedo recurrir a quién? Puedo recurrir a mis tablas de verdad. El verdadero siempre es verdadero. El negativo de D, profe, si D es verdadero, su negativo es falso. Y si es falso, su negativo es verdadero. Ahora, recordemos que, ¿cuál es la característica del conector O? Característica del conector O. Escríbelo. ¿Cuál es la característica del conector O? El O es falso cuando los dos son falsos. El conector O es falso cuando los dos son falsos. Entonces, hago aquí. ¿Los dos son falsos? No, no puede ser falso. Los dos son falsos, nuevamente la misma pregunta. Conector O es falso cuando los dos son falsos. El resto de casos, ¿cómo es? El resto de casos es verdadero. Entonces, mi respuesta, ¿cómo saldría? Los dos salen verdaderos, profe. Todo salió verdadero. Y si todo sale verdad, lo llamamos tauto, tautología. ¿Resolví la duda? ¿Se resolvió la duda? Fue Madeleine, Lisette. Bien. Lo hice con tabla todo. Ah, no hay problema. Profe, yo lo hice todo con tabla. No hay problema si lo haces todo con tabla. ¿Sí? No hay ningún problema si lo haces todo con tabla. Es un buen recurso. Así también empecé yo, dice yo. A ver, vamos por el ítem 2, dice. O si tomo, entonces no manejo. O si manejo, entonces no tomo. Cada vez demoras menos. Está bien, es válido. ¿Qué tenemos aquí? Un doble O, profe. ¿Y qué sucede con un doble O? Doble O es triangulito. La primera parte, si tomo, entonces no manejo. Lo represento así. Tomo, entonces negativo de, tomo, entonces no manejo, no, negación de M lo voy a llamar. Tomo, entonces no manejo. Ahora viene la disyunción fuerte por el doble O. Si manejo, entonces no tomo. Manejo, entonces no tomo. Ya está. ¿Y ahora qué haríamos, profe? ¿Qué hace la condicional? ¿Qué hacía la condicional? Niego el primero, niego el primero, enlace O, copio el segundo. Vamos, chicos. Disyunción fuerte. Ahora, ¿qué hago aquí? Niego el primero, niega el M. Enlace O, copio el segundo. Y ahora te pregunto, ¿cómo son los paréntesis? ¿Qué tenemos en ambos paréntesis? Negación de T o negación de M. Negación de T o negación de M. Lo mismo. ¿Y qué hace la disyunción fuerte cuando son iguales? ¿Cómo es una disyunción fuerte cuando son iguales? Profe, estas dos cosas son iguales.
Y la disyunción fuerte, cuando son iguales, me da como resultado falso. Y cuando es falso, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos contra, lo llamamos contradicción. ¿Comprendido? La 7A. Ok, vamos a ver. Vamos con la tercera, el ítem 3. ¿Qué es lo que tenemos para el ítem 3? No es cierto que estudio sí solo sí trabajo. Punto y coma, pero trabajo. No es cierto que, y hay una pausa, la más difícil, dice. No es cierto que, y hay una pausa. Entonces, ¿qué es lo que no será cierto? Toda la expresión que viene después de esa pausa. ¿Y cuál es la expresión que viene? Estudio sí solo sí trabajo. Estudio sí solo sí trabajo. Hay un punto y coma. Un punto y coma es lo mismo que un punto, es decir, cerró la idea. El punto y coma, ¿sí? Tiene más jerarquía, es más fuerte que la coma, cerró la idea. ¿Qué es el pero? El pero es un trabajo T. Profe, ¿y aquí qué vamos a hacer? No ha explicado leyes con un sí solo sí. Y es más, dijo que no eran necesarias y ahora aparece un sí solo sí. ¿Cuál sería la sugerencia aquí? La sugerencia aquí sería usar la tabla. Correcto. ¿Quién será nuestro recurso? Nuestro recurso será la tabla, las tablas de verdad. Tablita, no hay de otra. A ver, vamos a hacer el valor de E, vamos a hacerlo en ese orden. Son solo dos proposiciones, se puede hacer rápido. El valor de E, verdadero, verdadero, falso, falso. El valor de T ahora va de uno en uno. Verdadero, falso, verdadero, falso. El valor de T lo copio tal cual, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cuál es la característica del sí solo sí? Profe, el sí solo sí es verdadero cuando son iguales. Igual es verdadero. Igual es verdadero. En el resto de casos es falso. Pero ahora, ¿quién necesitamos? La negación de este resultado. ¿Quién sería la negación de ese resultado? La negación de un verdadero, falso. Verdadero. Negación de falso, verdadero. Negación de verdadero, falso. Ya tengo la negación del paréntesis. Ahora, esa negación del paréntesis, ¿con quién debo resolverlo? Debo resolverlo con el T. ¿Y qué sucede con el conector I? Profe, conector I es verdadero cuando los dos son verdaderos. ¿Los dos son verdaderos? No, falso. ¿Los dos son verdaderos? No, falso. ¿Los dos son verdaderos? Sí, verdadero. ¿Los dos son verdaderos? No, falso. ¿Qué salió aquí? Una mezcla de verdaderos y de falsos. Y cuando es una mezcla de verdaderos y de falsos, ¿cómo lo llamo? Contin, lo llamo contingencia. ¿Y la contingencia con qué lo representamos? Con la letra C. La contradicción con qué lo representamos? Con una T invertida. ¿Y la tautología con qué lo represento? Con una T. ¿Quién tendría que ser nuestra clave? La alternativa. La alternativa. ¿Comprendido, chicos? Fue mucho, creo, ¿no? Y algunos desmayaron, algunos desfallecieron. Entonces, para la siguiente vamos a bajar ligeramente la dificultad. Se emocionaron ahí. Chicos, a ver, dudas, consultas. Ya no hay tiempo para más, ¿no? Bien, chicos, entonces esa es nuestra clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que se haya aprendido
un poquito más, y para los que ya conocían el tema, que hayan recordado, ¿no? La próxima semana más fuerte, dice, pero están callados, no sé si están comprendiendo o no. Hay varias de la tarea y una de las pre, hay varias y una de la pre del nuevo ciclo que te tiene loco. Tímidos, están tímidos por ahora, están resolviendo. Ok, claro, normal, yo lo envías, yo, además yo, tú tienes mi número personal, así que puedes enviármelo directamente, ¿no? Revisamos la tarea o enviamos un solucionario de la tarea para la siguiente clase. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, para la siguiente clase entonces estamos poniendo un solucionario de la tarea. Sí, lo estoy compartiendo en todo caso el solucionario, ¿no? Porque el tiempo ya no nos va a alcanzar. Si te has percatado, el tiempo no nos va a alcanzar. Bien, chicos, entonces cuídense mucho. Hemos empezado la semana, así que pasen una bonita semana. Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima también, Noiri, que nos estuvo acompañando, no sé si durmiendo o no, pero estuvo por ahí. Gracias por los jutsus, dice. Hasta la próxima, chicos.